Gloria a Dios. Hermano, en este día Dios le bendiga grandemente a todos y a cada uno de ustedes. Vamos a orar para de inmediato dar inicio al estudio correspondiente a hoy lunes 15. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, Señor, en este día te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Te pido que perdones nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, nuestras faltas y errores. Que nos ayude, Señor, a enseñar tu palabra con denuedo, para gloria y honra de tu nombre y para edificación de tu iglesia, Señor. Cúbrenos, protégenos, en el nombre de Jesús de Nazaret te lo suplicamos y te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, amado, Dios le bendiga en este día. Hoy vamos a continuar con el estudio del judaísmo. Vamos a continuar con el estudio del judaísmo. Y para ello vamos a leer qué creen los judíos acerca de la salvación. ¿Qué creen los judíos acerca de la salvación? ¿Quiénes serán salvos según los judíos o el judaísmo? Los judíos creen que la salvación se obtiene por cumplir la ley mosaica. O sea, los judíos creen que para ser salvos hay que guardar la ley de Moisés por los sacrificios dispuestos para el pecado. Como son miembros del pueblo escogido de Dios, los judíos, el pueblo de Israel, serán objeto especial de su misericordia y de su bendición. O sea, los judíos entienden, creen que para ser salvos hay que guardar la ley. Recuerde que en el último estudio del viernes, los judíos dicen que ellos creen en el Antiguo Testamento y que no creen en el Nuevo Testamento. Y al no creer en el Nuevo Testamento, no creen en la venida de Cristo, no creen en el sacrificio de Cristo, porque recuerde que ellos creen que simplemente Cristo fue un impostor, un farsante que tomó el lugar de Cristo y se hizo pasar por Cristo. Eso es lo que los judíos creen. Ahora bien, ¿es cierto? Me pregunto y le pregunto yo a usted, ¿es cierto que para ser salvo hay que guardar la ley? No. Y vamos a verlo por la Biblia. Entonces, el subtema de hoy es subtema, la salvación. ¿Qué creen los judíos acerca de la salvación? Recuerde que dijimos que los judíos o el judaísmo cree que para ser salvo hay que guardar la ley. Y miren, los judíos, el Antiguo Testamento para nosotros, los cristianos, tiene 39 libros. Para nosotros los cristianos, el Antiguo Testamento tiene 39 libros, el Antiguo Testamento. Para los judíos, el Antiguo Testamento simplemente tiene 24 libros.
sea, para los judíos, el Antiguo Testamento tiene 24 libros. Ellos, los judíos, lo dividen, esos 24 libros que ellos dicen que tienen el Antiguo Testamento, lo dividen en 3 partes. El Antiguo Testamento que usan los judíos, ellos dicen que tiene 24 libros. Los cristianos decimos que tiene 39 libros. ¿Qué hacen los judíos? El Antiguo Testamento ellos lo dividen en 3 partes, les decía, ¿verdad? La ley, que es la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, que es la Torá es los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esa es la ley para los judíos, esa es la ley. También lo dividen en 2 profetas: los profetas mayores y los profetas menores. Ellos lo incluyen ahí dentro de esos 24 libros sagrados, no 39, para ellos no son 39 del Antiguo Testamento, sino 24 libros sagrados. Entonces, la otra división es los escritos. ¿Cuáles son los escritos? Salmos, Proverbios, Cantares de Cantares, Eclesiastés, Reyes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces recuerden que en esas 3 partes, ellos dividen el Antiguo Testamento, que ellos dicen que tiene 24 libros. ¿Cuáles son esas 3 partes? La ley o Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los profetas mayores y los profetas menores. Mayores y menores, para el que no sepa, no es que tenían edad o menos edad, o que eran más grandes o más pequeños, no, se refiere a profetas mayores o profetas menores, la cantidad, el volumen de escritura. Se escribió mucho, como el caso de Jeremías, como el caso de Isaías. Entonces eso se llama profetas mayores, por la cantidad de escritura. Profetas menores, porque escribieron poco, como Oseas, Habacuc, Malaquías, esos son profetas menores. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos, los judíos, agrupan todos los profetas menores, que son 12, en un solo grupo, en un solo libro: Oseas, Habacuc, Malaquías. Todo eso ellos lo agrupan en un solo libro. Los profetas menores, ellos lo agrupan en un solo libro: Oseas, Malaquías, Habacuc, etcétera, etcétera, todos los profetas menores. Entonces, más los 5 libros de la Torá o la ley, serían 5 más 1 de todos los profetas menores, que ellos lo hicieran en uno, serían 6, más los escritos, todos los escritos, los profetas, que serían 12, los profetas son 12 y los escritos 12, serían 24 en total. ¿Entendieron? La ley de Torá tiene 5 libros, ahí hay 5. Los profetas mayores son 11, más todos los profetas menores, que ellos hacen un solo de todo, un solo libro de todo, completan 12. Los mayores y los menores completan 12. Los profetas mayores son 11. Los profetas menores son como 12, pero ellos lo hicieron en un solo
y hacen uno. Son 12, más los escritos, que serían 12, serían 24 en total. Entonces, mire aquí. Ahora vamos a leer la Biblia para saber, con la ayuda del Señor, si somos salvos por gracia o por ley. Pero antes de leer la Biblia, vamos a leerle cuáles son los profetas menores, que son 12 los profetas menores. Los profetas menores son los siguientes: Oseas, Joel 2, Amós 3, Abdías 4, Jonás 5, profetas menores, Miqueas 6, Nahum 7, Habacuc 8, Sofonías 9, Ageo 10, Zacarías 11 y Malaquías 12. Esos son los 12 profetas menores. Ellos, de esos 12 libros de profeta, cada uno, ellos hacen un solo. Entonces, ¿cuáles son los libros de la Torá? ¿Cuáles son los libros de la Torá? Los libros de la Torá, ahorita le dije que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, más 12 profetas menores, que ellos no son 12, para ellos es un solo libro, serían 6. Entonces, ¿cuáles son los demás libros? Que por eso ellos tienen 24 y no 39, como dice el Antiguo Testamento. Los demás libros serían entonces, ahí está Josué, Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Segunda de Crónica, etcétera, hasta llegar a Proverbios, Eclesiastés, Cantares de Cantares, Salmos, Job y Nehemías. Ahí se completan los 24 libros sagrados de la Biblia judía. Los judíos tienen una Biblia, pero no es la Biblia Reina Valera que nosotros usamos, que tiene 66 libros. La Biblia Reina Valera que nosotros usamos, los cristianos, tiene 66 libros. La Biblia que usan los judíos tiene 24 libros. ¿Por qué 24? Porque no incluye el Nuevo Testamento. La Biblia que nosotros usamos, los cristianos, tiene 66 libros porque incluye 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Reina Valera del 1960, 66 libros. Como los judíos no creen en el Nuevo Testamento, ellos tienen una Biblia, pero simplemente la Biblia de los judíos contiene 24 libros. ¿Entendió? Ok. Entonces, vamos a la Biblia. Vaya conmigo a Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Escuche que dice Gálatas 1:6. Recuerde que Gálatas, como le dije el viernes, es una carta. Toda carta lleva un mensaje. Toda carta transmite, lleva una razón de ser, porque se escribe, la razón por la que se escribe,
el contenido de la carta. Hay una persona que es quien escribe la carta y hay otra persona o personas, una sola o varias personas o varios grupos que son los que reciben la carta. Entonces, esta carta, quien le escribe Gálatas es Pablo. ¿A quién Pablo le escribe? A las iglesias de Galacia. ¿Qué era Galacia? Galacia era una provincia. En esa provincia de Galacia habían varias iglesias en diferentes lugares. ¿Por qué se escribe la carta de Galacia o a los Gálatas? Es como para que usted entienda. En Santiago, en República Dominicana, es una provincia. Como una provincia, a la persona de Santiago se le llama santiaguero. La persona de allá de Gálatas, en ese entonces, de Galacia, de la provincia de Galacia, se le llama Gálatas. Lo de Galacia se le llaman Gálatas, es como decir, lo de Santiago se le llaman santiagueros. Les repito, la carta le escribe Pablo. ¿A quién? A las iglesias de Galacia. ¿Qué era Galacia? Una provincia. ¿Por qué se escribe la carta? ¿Cuál es la razón de la carta? La razón de la carta es que en esa provincia de Galacia, en los hermanos de Gálatas habían sido establecidos en el Evangelio de la Gracia. Habían sido fundamentados por Pablo y otros apóstoles en el Evangelio de la Gracia. Pablo se va y al tiempo encuentra a los hermanos viviendo conforme a la ley. ¿Y por qué se escribe la carta? Precisamente porque ellos estaban en la ley, ellos estaban en la gracia, de la gracia se cayeron a la ley, y Pablo le escribe para hacer entender que la ley no salva, que la salvación no es por guardar los mandamientos de la ley, sino que por la gracia de Cristo. Gálatas 1:6 dice, Gálatas capítulo 1, versículo 6 dice, 1:6, estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto se hayan alejado del que os llamó, oiga bien, por la gracia de Cristo. Entonces, por la gracia, no por la ley, para seguir otro evangelio diferente. ¿Cuál evangelio? Que fue que se fueron a la ley. Entonces Pablo dice, eso es diferente, eso no sale. Dice el 7, Gálatas 1:7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Y cuál es el evangelio de Cristo? El evangelio que es por la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es un don inmerecido, un regalo. O sea, no es por lo que yo haga, es porque Dios le plació salvarme. No es por la obra de la ley. El 8, 1:8, mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo, le anunciare otro evangelio diferente que el que hemos anunciado, sea maldito o anatema, que es lo mismo. ¿Por qué Pablo aquí habla de un evangelio diferente? Porque era que estaban enseñándole a los hermanos que para ser salvos tenían que guardar la ley de Moisés o la ley mosaica. ¿Quiénes estaban enseñando eso? Los judaizantes. Los de aquel tiempo y también los de este tiempo, año 2020, República Dominicana y en todo el mundo. Hay muchos judaizantes llevando a los hermanos a guardar nuevamente la ley.
Dice el 9, 1:9 de Gálatas. Como ya lo he dicho antes, también ahora lo repito. Si alguno le predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito o anatema. Dice el versículo 11 del capítulo 1 de Gálatas: mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí, dice Pablo, no es según hombre, porque lo recibió del mismo Cristo. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, dice Pablo. Versículo 13. Porque ya habéis oído acerca, escucha con detenimiento lo que dice el versículo 13 de Gálatas 1, Gálatas capítulo 1, versículo 13. Escuche bien lo que dice. Porque ya habéis oído, dice Pablo, ya habéis oído acerca de mi conducta, dice Pablo, en otro tiempo en el judaísmo. Voy a leer otra vez. Preste atención en lo que dice aquí en el capítulo 1, versículo 13 de Gálatas. Oiga lo que dice, 1:13. Porque ya habéis oído, ustedes han escuchado, Gálatas, acerca de mi conducta, de mi comportamiento. ¿Cuándo? Dice Pablo, en otro tiempo. ¿Dónde? En el judaísmo. ¿Qué da a entender esto? Que Pablo, antes de ser llamado por Cristo, camino a Damasco, que fue tumbado de donde iba montado, que iba a perseguir a la iglesia a Damasco, Pablo, antes de ser cristiano, practicaba el judaísmo. Por eso él dice, el 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Note, en el judaísmo, que perseguí sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Cuál es la iglesia de Dios? El cristianismo. Dice el 14, Gálatas 1:14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos. O sea, contemporáneos es de la misma fecha o época o generación. A mi contemporáneo en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Cuando Pablo habla de las tradiciones de su padre, está refiriendo a Abraham, a Isaac y a Jacob. O sea, Pablo guardaba las tradiciones de la ley antes de ser llamado por Cristo. Y Pablo era de la religión del judaísmo antes de ser llamado al cristianismo. ¿Y por qué Dios lo llama? Porque el judaísmo no es para salvación, es una religión que enseña que para ser salvo hay que guardar la ley. Entonces, mire aquí, el 15, pero cuando agradó a Dios le agradó, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, oiga aquí, por su gracia, no por la ley, por su gracia. Y dice, revelar a su Hijo en mí. Hermano, ¿y cuál es el Hijo de Dios? ¿Cómo se llama? Jesucristo. Y recuerde que los judíos ortodoxos son aquellos
que guardan la Torá y guardan el Tanaj. La Torá son los 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia, que nosotros los gentiles llamamos Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Eso comprende lo que es la Torá. Entonces, ¿qué dice Pablo? El 16 dice: revelar a su Hijo en mí, dice Pablo, Gálatas 1:16, para que yo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. O sea, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Que no fue donde ningún apóstol antes de él para que le aclarara el camino de la ley y la gracia. No fue a ningún lado. Después sí, después con el tiempo se reunió con Pablo, con Bernabé, y conversaron algunas cosas. Dice el 17: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. 18 del capítulo 1 de Gálatas. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén, mire aquí, para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Dice el 19: pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor, hermano de Cristo. En esto escribo: he aquí, delante de Dios, yo no hablo mentira, le está diciendo Pablo a los hermanos de Gálatas. ¿Qué Pablo está explicando? Pablo está explicándoles a las iglesias de Galacia, a través de esta carta que estamos leyendo, que él practicaba el judaísmo y que de ahí Dios lo había sacado a él. ¿Cómo es que ellos, que habían recibido la salvación por medio de la gracia y el Espíritu Santo, por medio del oír con fe, cómo es que volvieron otra vez al mandamiento de la ley, a los rudimentos de la ley? Entonces dice el versículo 20: en esto que escribo aquí delante de Dios no miento. 21: después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, o sea, que estaban en el cristianismo. Solamente oí decir: aquel que en otro tiempo los perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Qué está diciendo Pablo aquí a los hermanos de Gálatas? Señores, cuando yo practicaba el judaísmo, Pablo está diciendo, yo perseguía a los cristianos. Ahora Dios me llama y estoy haciendo la obra del Señor. Entonces usted ve como Pablo, que estaba en la ley, Cristo lo llama la gracia, y como la gente de Galacia que estaban en la gracia, las iglesias de Galacia que estaban en la gracia, se fueron a la ley, y Pablo tuvo que escribir esta carta para hacerle entender que ellos estaban errados, porque la ley no es para salvación, sino que la ley era el ayo para llevarlo a Cristo. Bien, vamos a leer ahora el capítulo 3. Vaya ahora conmigo al capítulo 3, versículo 6. Gálatas 3:6. Recuerde que Pablo, antes de ser llamado por Cristo al cristianismo, Pablo practicaba el judaísmo. Lo leímos en 1:11 de Gálatas, capítulo 1, versículo 11, usted lo lee en su casa. Ahora Gálatas
1:6, ¿qué dice? Perdón, Gálatas 3:6. Habla del pacto de Dios con Abraham. Pacto de Dios con Abraham. Gálatas capítulo 3, versículo 6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué creyó Abraham a Dios? Por medio de la fe. ¿Quién existió primero, Abraham o Moisés? Obviamente Abraham. Casi 500 años antes que viniera Moisés, ya Abraham existía, casi 500 años. Entonces dice, sabed por tanto, 3:7 de Gálatas 3:7, sabed por tanto que los que son de fe son bendecidos. Estos son hijos de Abraham. Y las Escrituras previene que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Dice el 9, de modo que los que son, escuchen, de fe, son bendecidos con el creyente Abraham, los que son de fe. 10, escuchen lo que dice el 10, porque todo lo que depende de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las obras escritas en el libro de la ley, en la Torá. En todas las obras de la ley, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley o la Torá para hacerlo. Como decíamos el viernes, si yo simplemente 4, 2, 3, 4, 5, 6, 40, 50 mandamientos de la ley y no guardo los otros, yo me pierdo. ¿Y sabe cuántas leyes son? 66 leyes. Entonces, por eso es maldito el que guarda un poquito de la ley y no la guarda todo. Y además la ley no es para salvación. Dice el 11, dice lo que dice el 11. Y que por la ley, ninguno, ni judío ni gentil, se justifica para con Dios. Es evidente que el justo, por la fe vivirá. Y la ley, dice el versículo 12, la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera esta cosa vivirá por ella. Por eso que ellos creen que guardando la ley van a ser salvos. Y por eso los judíos, por el judaísmo, rechaza a Cristo. Dice el versículo 13: Cristo con su muerte, con su sacrificio, nos redimió de la maldición de la ley. La palabra redimir, recuerde que significa rescatar, salvar. Cristo nos salvó, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces dice, versículo 13: hecho por nosotros maldito, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. No era que Cristo era maldito, pero murió de una muerte maldita. Esa era una muerte cruel y maldita que los romanos practicaban. 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, usted ve, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham
¿Cuál es la bendición de Abraham? El pacto de Dios con Abraham por medio de la fe. Esa es la bendición. Y los que tenemos fe en Cristo somos salvos cuando lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador y nos apartamos del pecado. Entonces dice el 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces la promesa del Espíritu, ¿cómo se recibe? Por la ley, por oír con fe la palabra del Señor. 15. Preste atención, mucha atención a lo que dice el versículo 15. Preste mucha atención, hermanos. Hablo en términos humanos. Gálatas capítulo 3, versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. ¿Qué es un término humano? Hablando humanamente, un pacto humano. Un pacto, humanamente hablando, está poniendo un ejemplo entre humanos. Un pacto, una alianza entre humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, entre humanos, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Voy a poner un ejemplo para que ustedes entiendan que es un pacto entre humanos y que por qué Pablo aquí usa la palabra habla en términos humanos. Cuando Pablo habla en términos humanos y dice que un pacto, aunque sea de hombre, entre hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Mire el ejemplo que lo voy a poner. Yo estoy vendiendo un carro, ejemplo, o una casa, un bien. Entonces suponga que yo estoy vendiendo una casa, y la estoy vendiendo en 3 millones. Usted se da cuenta que yo la estoy vendiendo y se interesa comprar. Recuerde que la casa cuesta 3 millones. Usted simplemente le faltan 200,000 pesos, tiene 2,800,000 pesos, le falta 200. Y usted me dice, yo se la voy a comprar, pero me faltan 200,000 pesos. La venden 3 millones, yo tengo 2,800,000. Si usted quiere, hacemos un pacto. Yo le doy estos 2,800,000 y en 2 días le traigo los 200,000 que faltan. No hay problema, venga. Firmamos un documento. Yo busco mi abogado, el comprador, yo como vendedor busco mi abogado, el comprador busca su abogado, el comprador busca su testigo y yo busco mi testigo. Bueno, ya acordamos que dentro de 2 días el caballero me va a traer los 200,000 pesos que faltaban. Ya hay un pacto ahí, entre humanos. ¿Qué pasa? Yo por error le dejo el letrero a la casa, porque ya la casa está vendida. Pero por error le dejo el letrero y no se lo quito. Pasa a otra persona. Ve el letrero de se vende y me pregunta que si yo vendo la casa. Yo le digo que ya yo la vendí en 3 millones, pero que la persona quedó de deberme 200,000 que me lo trae en 2 días. Bueno, pues la persona se ilusiona, la otra persona se ilusiona y me ofrece 3,500,000 pesos. Los 2 días no han pasado. ¿Cree usted que yo puedo romper ese pacto después que ya eso está firmado?
con un abogado notarial, un abogado de parte del comprador y un abogado de mi parte y testigo, yo no puedo. Puedo ser demandado si yo rompo ese pacto. Entonces Pablo dice que un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado es con documentos, con pruebas, con testigos, con abogados notariales que nos notifiquen que el pacto se hizo, la alianza, la compra se realizó. Yo no puedo invalidar eso. Entonces, si eso es entre humanos, mire a qué se está refiriendo. Dios había hecho, Dios que Dios no es humano, había hecho un pacto con Abraham. Recuérdense que Abraham estuvo primero que Moisés. Y como Abraham estuvo primero que Moisés, en tiempo de Abraham no existía la ley. Recuérdense que la ley se le da a Moisés, para que Moisés se la dé al pueblo de Israel. Bueno, Dios primero hace un pacto con Abraham por medio de la fe. Y el pacto era que Dios iba a salvar a los gentiles y a los judíos a través de Cristo por medio de la fe, por medio de la gracia. Ese era el pacto. Entonces ya nadie podía invalidar ese pacto porque ya Dios lo había establecido con Moisés y ese pacto nadie podía romper. El pacto de Dios con Abraham por medio de la fe. Entonces, la pregunta es, pues entonces, ¿por qué vino la ley? Si ya había un pacto entre Dios y Abraham. Entonces entienda ahora por qué vino la ley después del pacto, mucho después. La ley vino mucho después del pacto que Dios había hecho con Abraham. Entonces, ¿por qué vino la ley? Vamos a ver. Dice el versículo 15, hermanos, hablo en términos humanos. El pacto, como el de la casa que le puse ahorita, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ni puedo venderlo más barata la casa, ni puedo venderla más cara porque ya es un compromiso de 3 millones. Ahora bien, a Abraham fueron hechas 3:16 de Gálatas. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Cuáles promesas? Que los gentiles y los judíos van a ser salvos por medio de la fe en Cristo. Cristo no había venido a la tierra todavía en el tiempo de Abraham. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente en singular. Note que ahí en el 16 la palabra simiente no está en plural, sino en singular. Gálatas 3:16. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, el cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto, 3:17, el pacto previamente ratificado ¿por quién? Por el hombre, por Dios. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después, o sea, después que Dios hizo el pacto con Abraham, la ley apareció 430 años después del pacto de Dios con Abraham. Entonces, la pregunta es, ¿iba a quitar el pacto de la ley, el pacto que Dios había hecho con Abraham por medio de la fe? No. Primero estaba el pacto de la fe y después llegó el pacto de la ley, pero la ley no es para siempre, no era para siempre. 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después del pacto de Dios con Abraham para con Cristo,
no lo abroga, no lo quita, para invalidar la promesa por medio de la fe. No lo puede quitar la ley, no podía quitar el pacto ya que Dios había establecido con Abraham para salvar a judíos y a gentiles por medio de Cristo. Porque si la herencia, el 18, preste mucha atención, porque si la herencia es por la ley, 3:18 de Gálatas, ¿qué es una herencia? Todos sabemos lo que es una herencia. Una persona muere, mi padre, mi madre, un familiar, y me deja una herencia. Pero para que esa herencia se me entregue, tiene que haber un testamento escrito, o a veces no. Entonces dice, el 18, 3:18 de Gálatas. Porque si la herencia, la que nos dejó Cristo, que es la salvación, la herencia de la salvación, es por la ley, si es por la ley, ya no es por la promesa, o sea, ya no es por la promesa de la fe. Pero mire que dice, pero, aquí hay un pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa de la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo. Que la herencia no es por la ley, la herencia es por la fe en Cristo y en su muerte. Eso es lo que dice. Ahora vamos a ver, si ya había un pacto de Dios con Abraham para salvar a los gentiles y a los judíos por medio de la fe en Cristo y de su muerte en la cruz del Calvario, vamos a ver entonces por qué vino la ley. 3:19 de Gálatas. Recuérdense que estamos enseñando esto, es porque los judíos o el judaísmo enseña que para ser salvo hay que guardar la ley. La Biblia no enseña eso. Por eso ellos no creen en el Nuevo Testamento, porque al leer esto, eso le va a chocar. Por eso los judíos no creen en esto, en el Nuevo Testamento. Los judaizantes no creen en el Nuevo Testamento, porque cuando esta carta ellos la lean, van a entender claramente, pero no quieren, el diablo no quiere que ellos lean esta carta, no quiere que lean romano, no quiere que lean hebreo, por eso ellos no creen en el Nuevo Testamento. Señor, el diablo sabe hacer su cosa, porque si los judíos leyeran el Nuevo Testamento, la venda que tienen del Antiguo Testamento y del Talmud y del Tanaj les fuera quitada. 3:19 de Gálatas. Entonces, 3:19 de Gálatas. Dice en su título el propósito de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? O sea, si ya había un pacto de Dios con Abraham para salvar a los gentiles por medio de la fe y a los judíos, ¿para qué caramba viene la ley? Entonces, 3:19, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Escuchen bien lo que dice el 19. Hasta que viniese la simiente. ¿Quién es la simiente? Cristo. La ley era simplemente hasta que viniera Cristo por el pecado, para que ellos conocieran que era pecado y que no era pecado. Dios le envía la ley al pueblo de Moisés, al pueblo de Israel, a través de Moisés. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, de los pecados, para siempre, hasta que viniese la simiente, que es Cristo, a quien fueron hechas las promesas, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, Cristo. 20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. 21, 3:21 de Gálatas. Luego, la ley es contraria a la promesa de Dios.
De ninguna manera. Ahora mire por qué dice esto. Porque si la ley dada, la Torá que se le dio al pueblo de Israel, pudiera vivificar, si pudiera vivificar, dar vida, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si la ley pudiera vivificar, pero que la ley no puede. Por eso que la salvación es por gracia. 22. Mas las Escrituras lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, escucha lo que dice el 22, para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús, la promesa es por la fe en Cristo Jesús, dada a los creyentes, a judíos y a gentiles. El 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Entiende aquí? Le voy a poner un ejemplo sencillo. Miren. Este es el rojo. Pacto de Dios con Abraham, ¿verdad? Tenemos el pacto de Dios con Abraham. Este pacto de Dios con Abraham fue por medio de la fe. 430 años después de este pacto de Dios con Abraham, ¿qué viene? La ley. La ley. ¿A quién se le dio la ley? A Moisés y al pueblo de Israel. Esta ley era para siempre. Si ya Dios había hecho un pacto de Dios, si Dios había hecho un pacto con Abraham por medio de la fe, 430 años después viene la ley. Después de la ley, ¿quién vino? Cristo. Entonces, la ley era simplemente hasta que viniera Cristo. Venido Cristo ya no es necesario la ley para ser salvo. ¿Entendió? Pacto de Dios con Abraham por medio de la fe. 430 años después de Dios haber establecido un pacto de Dios con Abraham por medio de la fe en Cristo Jesús que se iba a manifestar, 430 años después viene la ley, después de este pacto. Después de la ley viene Cristo. Entonces, la ley era hasta que viniera Cristo. Mira aquí. El rojo es el pacto de Dios con Abraham. La botella con aceite es la ley y el azul representa a Cristo. Pacto de Dios con Abraham por medio de la fe. Ese pacto nadie lo invalida ni lo añade, ni le añade. La ley, 430 años después de este pacto, viene la ley dada al pueblo judío cuando sale de Egipto, pasa el desierto, llega al monte Oreb, se le da la ley. La ley era simplemente hasta que viniera Cristo. Entonces la ley es el conocimiento del pecado. Venido Cristo, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Entendió? Así, hermano. Entonces, vamos a proseguir. Dice el 23, Gálatas 3:23. Pero antes que viniese la fe, les pregunto ahora, Gálatas 3:23, presten mucha atención aquí. Pero antes que viniese la fe, ¿qué estaba primero? ¿La fe o la ley? ¿Qué estaba primero? La fe. Y la ley vino después, porque el pacto de Dios con Abraham no fue por medio de la ley, sino por medio de la fe.
Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el 23? Gálatas 3:23. 3:23. Pero antes que viniese la fe, escuche aquí para que no se confunda, estábamos confinados bajo la ley. O sea, si uno no entiende eso, esto pudiera entender que la ley, pudiera entender este texto, que no es así, que la ley estuviera primero que la fe. No es eso que está diciendo ahí. Mire qué es lo que dice el 3:23. Pues antes que viniese la fe, o sea, antes que viniese Cristo, estábamos bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, o sea, Cristo. Por eso es pacto de Dios con Abraham por medio de la fe. 430 años después viene la ley. La ley era simplemente hasta que viniera Cristo. Venido Cristo, ya no es necesario la ley, sino la fe en Cristo. Y esa fe en Cristo se convierte en gracia, y soy salvo por gracia y por el oír con fe de la muerte y resurrección de Cristo y de su sacrificio por los pecados. Eso es lo que es el Señor. Así de sencillo. Entonces, dice el 23, pues antes que viniese la fe, o sea, antes que viniera Cristo, 3:23, pues antes que viniese la fe, antes que viniera Cristo, estábamos bajo la ley, encerrados para aquella fe, o sea, que iba a ser revelada, o sea, hablando de Cristo. Estamos bajo la ley hasta que viniera Cristo. Cuando Cristo vino ya no es necesaria la ley. Dice el 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué es un ayo? Un ayo es un guiador. El ayo es un hombre, o varios hombres que se encargaban de este trabajo. La madre le entregaba al ayo, al hombre, el niño desde los 7 años hasta alcanzar los 18 o 20 años de edad. El ayo, el trabajo del ayo era orientar, era corregir las cosas malas que el niño hacía. Entonces, el padre entregaba al niño al ayo a los 7 años. El ayo le educaba y lo llevaba a la escuela, le enseñaba cómo caminar erguido, cómo caminar en la plaza, cómo comportarse en la escuela. Ese era el trabajo del ayo. Cuando el niño alcanzaba la mayoría de edad, ya entonces volvía a su padre o hacía su vida sola, pero volvía a su padre. Pero por eso dice, de manera que la ley de Moisés ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro guía. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. 3:24 de Gálatas. 25 dice, pero venida la fe, o sea, venido Cristo, ya no estamos bajo ayo al cuidado de la ley, ya no. 26, 3:26 de Gálatas. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 27, porque todos lo que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay, escuche bien, ya no hay ni judíos ni griegos, o sea, ni gentiles ni judíos. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos unos en Cristo. Y vosotros sois
de Cristo, si vosotros somos de Cristo, el 29, ciertamente linaje, o sea, familia de Abraham, somos y herederos de la promesa. Familia de Abraham, ¿en cuanto a qué? En cuanto a la fe. Familia de Abraham, en cuanto a la fe. Mire qué dice Romanos. Vaya a Romanos. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 4. Por esto, hermanos, que los judíos, o los judíos ortodoxos, mejor dicho, no quieren reconocer el Nuevo Testamento, el diablo no quiere. No quieren reconocer el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque ¿qué le da duro? Le habla de la verdad de Cristo y ellos por eso lo rechazan. Consciente o inconsciente, más inconsciente que otra cosa. Miren qué dice Romanos 10:4. Vamos a leer desde el 1, Romanos 10:1. Hermanos, Romanos 10:1 al 4. Romanos 10:1 al 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración por Israel es para salvación. ¿Por qué Pablo dice esto? Pablo dice, porque esta carta también se le escribió a los judíos que vivían en Roma. Hermano, 10:1 de Romanos. Ciertamente el anhelo de mi corazón, dice Pablo, y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque era que estaban perdidos en la Torá, en la ley, allá atrás. Romanos 10:2 de Romanos. Porque yo le doy testimonio de que tienen celos, ellos tenían celos, los judíos ortodoxos, pero no conforme al conocimiento, a la ciencia, tenían mucho celo, pero no conforme al conocimiento de que somos salvos por gracia. Dice el 3, porque ignorando, ¿qué es ignorancia? Ignorancia es de conocer algo. Ignorando la justicia de Dios, o sea, ¿cuál es la justicia de Dios? De que somos salvos por medio de la fe en Cristo. Ellos ignoran eso, lo ignoraban y todavía lo ignoran, desconocen de que somos justificados por la fe en Cristo y no por la ley. Ignorando 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. ¿Cuál es la suya propia? La ley. No se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Que somos salvos por medio de la fe en Cristo. Ellos buscan su propia justificación por medio de la ley, los judaizantes. 4 dice, miren que claro es el 4, Romanos 10:4. Porque el fin de la ley, el fin, ¿qué es el fin? Cuando se acaba algo. Cuando algo se acaba y eso es el final, pase, se acabó la temporada de pelota, se acabó la película, se acabó el culto, se acabó la campaña, eso es el fin ya, se acabó el año. Entonces dice el 10:4 de Romanos, porque el fin de la ley, ¿quién es? Es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. Por eso le puse el ejemplo, pacto de Dios con Abraham, la ley, por medio de la fe. Pacto de Dios con Abraham por medio de la fe. 430 años después de este pacto de Dios con Abraham, el azul, pacto de Dios con Abraham por medio de la fe, la ley no existía. La ley cuando Abraham no existía. La ley vino después que Dios hizo pacto con Abraham. Entonces, azul, pacto de Dios con Abraham. Rojo, la ley. Y creyó en azul la venida de Cristo y la gracia. Pero mire qué dice. Pacto de Dios con Abraham por medio de la fe.
vino la ley. ¿La ley era para salvación? No. La ley era para el conocimiento del pecado hasta que viniese Cristo. ¿Vio? Pacto de Dios con Abraham. Vino la ley. Y aquí vino Cristo. Vino Cristo y ahora la ley existe. Entonces, el pacto de Dios con Abraham, que era por medio de la fe, para con Cristo, aquí está. Y la ley queda sin efecto, queda abolida para medio de salvación. Así de sencillo. Por eso dice Romanos 10:4 que el fin de la ley, Romanos capítulo 10, versículo 4, es Cristo. Romanos 10:4. Voy a leer el último. Vaya al Evangelio de Juan. Juan 1:17. Juan capítulo 1, versículo 17. Mire por qué que los judaizantes, el judaísmo no creen en el Nuevo Testamento. Mire cuál es la razón. Juan, el Evangelio de Juan 1:7, mire qué dice. 1:17, capítulo 1, versículo 17. Mire qué dice. Juan capítulo 1, versículo 17. Mire qué dice. Escuche, mejor dicho. Pues la ley, o la Torá, por medio de Moisés fue dada. O sea, la ley se le dio al pueblo de Israel a través de Moisés en el monte, ¿lo recuerda? Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Repito, Juan, el Evangelio de Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, vinieron por medio de Jesucristo. O sea, ¿quién trajo la gracia? Cristo. ¿Y somos salvos por ley o por gracia? Por gracia. Ay, hermano. Ay, hermano. Por eso es, vuelvo y le reitero, que los judíos ortodoxos, los judíos nacionalistas, los judíos reformados o liberales, no quieren reconocer el nuevo pacto o el Nuevo Testamento. Esa es la razón. Porque ellos no creen en Cristo, recuerden. Creen que Cristo fue un impostor. Y al leer el nuevo pacto se van a encontrar con esos textos de Gálatas, de Romanos que hemos leído. Dios le bendiga y Dios le guarde, hermano. Siempre recuerde orar por mí. Orar por mi familia, orar por Víctor, que hoy no está aquí, y orar por Eladio, que tampoco está aquí. Yo estoy solo, o mejor dicho, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre ore por nosotros, hermano, porque es una guerra para estos estudios. Dios bendiga al hermano pastor, Dios bendiga a su esposa, Altagracia, a Elías y a Borca, y a toda su familia. Dios bendiga a todos los hermanos de la iglesia. Como siempre, Dios bendiga a Mariel, a la hermana López, al hermano Ramón Bastardo y a Paola Quiero. Mire, hermano, ya finalmente, antes de orar, yo le voy a tirar una foto de la pizarra. Es para que usted investigue esos 5 mandamientos que tiene. Usted lo va a investigar en internet, Google. Usted lo va a investigar.
Usted lo va a investigar, esos 5 tópicos, esos 5 mandamientos que tiene ahí, lo va a investigar en internet. Y estos fueron los 3 textos que leímos hoy. Leímos Gálatas 1, 6 al 19, Gálatas 3, 6 al 29 y Romanos 10, 4 al 9. Pero simplemente quiero investigar la número 1, la número 2, la número 3, la número 4 y la 5. ¿Qué es eso? ¿Qué es la Torá o Torá? ¿Qué es el Talmud? ¿Qué es la Tanaj o Tahá? ¿Con J o con K? ¿Qué es la Misna? Es una H intercalada. ¿Qué es la Misna? Una H intercalada. ¿Cuántos libros tiene la Biblia judía y cuáles son? Va a investigar eso y me lo va a mandar. Investíguelo y mándelo antes del examen. Va a investigar eso y me lo va a mandar antes del examen. Dios le bendiga y Dios le guarde. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, Señor, gracias por este día. Fortaléceme, ayúdame, guárdame. Guarda a mi esposa Yuleni. Guarda a mi hijo Jafé. Guarda a toda mi familia. Guarda al pastor y a su familia. Guarda al hermano Eladio y a su familia. Guarda, Señor, a cada familia de esta iglesia. Guarda al hermano Víctor y a su familia, a Mariel y a su familia, a la hermana Paola Quero y a su familia. Guarda, Señor, a la hermana Lupe y a su familia. Y a todos y cada uno de nosotros, Señor. Guárdanos, porque el tiempo es malo y es peligroso, Señor. Dame en tu mano. Quita de nuestra vida todo aquello que nos sale de tu agrado. Y no permita, Señor, que nunca caigamos en doctrina de demonio, en doctrina de error. Padre, en el nombre de Jesús, hoy a ti doy toda gloria y toda honra por permitirme, Señor, en tu bondad y tu misericordia enseñar tu palabra a otros. Para gloria y honra de tu nombre, para edificación de tu iglesia y de aquello que te ha confundido. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Le tiro la foto y se le envío a otro. La foto y se le envío a uno. Dios le guarde, Dios le bendiga.